Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, por favor. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Vamos a dar lectura a esta palabra. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a leerlo juntos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aleluya. Dile al que está a tu lado, Él quiere darnos más de lo que esperas. Amén. Más de lo que esperas. Yo pensé que usted se iba a alegrar al decirlo. Dile, vamos a decirlo así en forma profética. Dile, Él va a darnos más de lo que esperamos. Lo contento. Va a darnos más de lo que esperamos. Es poderoso para darnos más abundantemente, dice. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo entiendo por esto que Él va a darnos más de lo que esperamos. Y eso a cualquiera puede ponerlo alegre. Dios va a darme más de lo que espero. Usted espera una esposa guapa, Dios no solo se la va a dar guapa, se la va a dar inteligente. Pensé que los casados iban a glorificar al Señor y los solteros más. Dios nos va a dar más de lo que esperamos. Eso es una promesa. Así es Dios. Esa es la naturaleza de Dios. Darnos más. Siempre más. Pero hay algo que a mí me corresponde hacer. Porque cuando oímos esa palabra, nos dicen esa palabra, nos deleitamos en gran manera. Pero muchas veces pedimos y no recibimos ni siquiera recibimos lo que estamos pidiendo. Y entonces empieza el cuestionamiento. ¿Cómo es que la Biblia me dice a mí que Dios me va a dar más, abundantemente, más de lo que yo pida o de lo que yo entienda? Pero ni siquiera me está dando lo que pido. Levanten la mano los que no están recibiendo ni siquiera lo que han pedido. O sea, todos están recibiendo más, gloria a Dios. Yo dije, levanten la mano los que no están recibiendo ni siquiera lo que han pedido. Solo 3, bueno, a ellos les predico esta mañana. Los demás dicen, pastor, no levanto la mano porque no me quiero sentir mal. Pero suele sucedernos. Pedimos algo y ni siquiera recibimos lo que estamos pidiendo. Algunas ocasiones la Biblia dice que no recibimos porque no pedimos. Pero ese no es el caso nuestro. Porque todos los que estamos aquí hemos pedido algo. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Todos los que estamos aquí hemos pedido algo. Y como somos muy buenos para pedir, yo le aseguro que no ha pedido una cosa solamente. Ha pedido mucho. Ha pedido en las finanzas, ha pedido en la salud, ha pedido en la familia, ha pedido por pedir. Ese no es problema para nosotros. Entonces esa primera parte de ese versículo que dice que no recibimos porque no pedimos, diga conmigo, no es mi caso. Avivadores de fuego, no es nuestro caso. Pero de ahí dice, y otros no reciben porque piden mal. Piden mal. Piden para gastar en sus propios deseos.
Pero el viernes, mientras compartíamos la palabra, yo le decía que muchas veces pedimos algo, pero no lo estamos pidiendo de manera correcta por esto. Hablando de que Dios habla, vernos, que seamos gente atrevida. Porque el reino es de los atrevidos. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, los atrevidos, lo conquistan, lo arrebatan. Los atrevidos. Pero algunas veces nosotros estamos orando mal. Jesús, cuando alimenta a 5,000 hombres y otra ocasión a 4,000, sin contar mujeres ni niños. La primera ocasión, 5 panes, 2 peces. Usted no ve a Jesús orando porque los panes se multiplicaran o porque los peces se multiplicaran. Si usted lo encuentra, hágamelo saber. Pero Jesús no oró pidiendo que se multiplicaran los panes y los peces. ¿Y qué pasó? Se multiplicaron. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Jesús tomó los panes y los peces y dio gracias. Dio gracias a Dios. Pero después que le da gracias a Dios, Jesús le dice a los discípulos: vayan y sienten a la gente de 50 en 50 sobre la hierba verde. Y él seguía teniendo aquí 5 panes y 2 peces. Pero tuvo el atrevimiento de decirle: siéntenlos de 50 en 50 y denles de comer. La oración de Jesús no fue pidiendo que se multiplicaran. Jesús tuvo una acción y esa acción desató que la multiplicación que se necesitaba viniera. Pero la mayoría de nosotros cuando necesita finanza y no la tiene poca, lo primero que oramos, ¿qué es? Que las finanzas se multipliquen. Cuando debería venir una acción, comenzar a hacer lo que Dios puso en tu corazón hacer, porque Él sabe que vas a tener necesidad de más finanza y entonces Él la va a proveer, porque la Biblia dice que de todas esas cosas se preocupa la gente del mundo, pero nuestro Padre sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y cuando Él ve tu atrevimiento, Él dice: yo tengo que suplirle esa necesidad. Él ve el atrevimiento de Jesús de alimentar a 5,000 y solo con 2 panes y 5 peces, y dice: hay una necesidad, alimentar a esa gente, hay que multiplicarla. Usted comienza a hacer algo y Dios ve la necesidad. Necesita finanza, Dios le pone finanza. Necesita un lugar, Dios le va a poner un lugar. Necesita gente con Él, Dios va a ponerle gente con... Tiene que ser así. Tenemos que ser una iglesia atrevida, una iglesia que camine en el poder de Dios. Y dice: nuestro Dios es mucho más poderoso para darnos abundantemente más de lo que pedimos. Entonces el asunto no se trata solamente de pedir, se trata de accionar. Porque estamos esperando que nos dé más de lo que esperamos, pero Él no te va a dar más de lo que esperas hasta que tú acciones. Alabe a Cristo. Está esperando que Dios le dé todo para accionar, y Dios está esperando que acciones con lo que tienes para que entonces Él te pueda dar más de lo que tú estabas esperando, más de lo que tú estabas Dice Lucas 19, versículo 1, hablando de un hombre llamado Zaqueo.
Aleluya. Dice el versículo 1 de Lucas 19. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. ¿Qué es lo que quería Zaqueo? Otra vez, ¿qué es lo que quería Zaqueo? Verle. Lo que Zaqueo quería, o en otras palabras, lo que Zaqueo estaba pidiendo o esperando era verle, porque había de pasar por allí. Y corriendo delante, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo solamente tenía la intención, el anhelo, el deseo de poder verle. Lo más que él esperaba era poder verle, aunque fuera de lejos. Pero no solo logró verle, sino que dice la Biblia que Jesús lo vio. Aleluya, Jesús lo vio. Ya ahí la cosa estaba sobrepasada a lo que él estaba esperando. Yo dije al principio, te va a dar más de lo que esperas. Aleluya, pero la clave ¿cuál es? Dice versículo 2: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba. Diga conmigo, procurar. ¿Sabe usted lo que significa procurar? Hacer todo el esfuerzo que se requiera para que suceda lo que espero. Hacer todo el esfuerzo que se requiera para que suceda lo que espero. Es una acción, pero no es una acción a medias. Él está anhelando ver a Jesús. Él quiere ver a Jesús. ¿Para qué? No lo sé. Pero seguramente había oído maravillas de Jesús. Y probablemente quería corroborar. Quería sentir que se siente estar cerca de Jesús. Y empezó a procurar ver a Jesús. Empezó a poner todo lo que estaba de su parte. Todo lo que a él le correspondía, él lo hizo. Él corrió, pero cuando llegó a ese lugar se dio cuenta que era muy pequeño de estatura para poder verle, pero eso no lo detuvo, porque la gente que en verdad está queriendo que algo haga Dios con ellos, no va a haber nada que los pueda detener. Aleluya. Pero nos encontramos muchas veces con gente que dice que está queriendo que Dios haga algo por ellos y comienzan en ese camino, en esa búsqueda, y al primer obstáculo se detienen. A la primera adversidad dan vuelta atrás. A las primeras de cambio deja de orar como venía orando, deja de congregarse como se venía congregando, deja de hacer lo que antes venía haciendo, pero dice que anhela algo de Dios. Este hombre corrió hasta donde él sabía que Jesús iba a pasar. Yo le pregunto a usted, ¿usted se habría subido a un árbol? ¿Usted se habría subido a un árbol para ver pasar a Jesús? ¿O se habría quedado ahí? No, pues ya desde aquí, aunque sea. ¿Qué va a decir la gente que me vea trepándome a ese árbol ahí? Muchas veces los prejuicios son un obstáculo tremendo para poder nosotros lograr lo que estamos buscando. ¿Cuánta gente en medio de la alabanza
¿No ha tenido el deseo de empezar a saltar y gritar y levantar las manos? Levante la mano en lo que le ha pasado. Son meros poquitos, yo sé que son más, pero lo mismo que acabo de decir ahorita, el prejuicio de que van a decir, va a decir el pastor, ¿y por qué no lo hace? En medio de la alabanza viene el deseo de empezar a saltar, gritar, pero ¿y qué van a decir los demás? Y se detiene. O siente el deseo de caer de rodillas, pero ¿qué van a decir los demás? Tiene ganas de llorar, pero ¿qué van a decir que está llorando? Y se detiene. Yo le aseguro que si Zaqueo le hubieran dado ganas de chillar, chilla ahí. Si le hubieran dado ganas de saltar, ese hombre salta. Porque cuando verdaderamente hay un deseo de que Dios haga algo con nosotros, no va a haber nada que nos pueda detener. No va a haber nada que se convierta en obstáculo. Al contrario, ese obstáculo va a ser un escalón para ir más cerca de lo que yo estoy anhelando. ¡Aleluya! Usted encuentra a Jonatán en aquella ocasión cuando la Biblia dice que iban a enfrentar a los filisteos. E Israel no tenía sino solamente 2 espadas en toda la nación. Una tenía el rey Saúl, su papá, y la otra la tenía él, Jonatán. Una desventaja tremendísima, solo una espada, pero anhelando en el corazón una victoria. Solo había una espada y un gran ejército bien equipado enfrente, pero en el corazón de Jonatán había el deseo de una victoria. Había el deseo de que los filisteos supieran que el Dios de Israel no le daba problema para dar victoria con pocos o dar la victoria con muchos. Dice Jonatán, ese no es problema para él. Dile al que está a tu lado, él quería la victoria. Dile, y en verdad la quería. Y aunque solo era una espada, la suya, él le dice a su escudero, vamos al campamento enemigo, crucemos. Si cuando vayamos llegando nos dicen acérquense, te lo estoy parafraseando. Si cuando vayamos llegando nos dicen acérquense, hey, vamos confiadamente porque la victoria la tenemos asegurada. Si nos dicen quédense allá, no pasen, nos quedamos quietos, porque vamos a ver qué viene, qué sigue. Pero si nos dicen vengan, entramos con todo. Y el hombre empezó a caminar, y cuando iba llegando al campamento filisteo, dicen los filisteos, es de los israelitas, vengan acá, vengan acá. Cuando dice vengan acá, le dice Jonatán a su escudero, hey, vamos, ya son nuestros, ya están en nuestras manos, ya Jehová nos los entregó. Y ellos entraron echando espada, y los primeros espadazos fueron suyos, los demás se mataron entre ellos. Pero muchas veces tú estás diciendo que estás queriendo que Dios haga algo por ti, pero tú no estás moviendo ni un dedo. Yo no sé si es tu caso, pero si es tu caso, yo vine a decirte esta mañana, ponte a hacer algo. Si estás esperando que Dios haga algo, haz algo tú. Cuando Dios te vea que tú empiezas a hacer algo, Dios va a hacer lo suyo. Cuando Dios vio a Israel caminando hacia el Mar Rojo, Dios sopló sobre el Mar Rojo y el Mar Rojo se abrió. Cuando Dios vio a Israel lanzando el golpe hacia la peña, Dios hizo brotar agua de la peña. Cuando Dios vio que los filisteos venían contra Israel, Israel empezó a caminar, y Dios dice que desjarretó los caballos del ejército enemigo. Desjarretar les dañó el tendón a los caballos. Y ya los caballos que eran para la guerra ya no podían correr. Hay una expresión que usamos nosotros y dice, rengueaban. Solo rengueaban, ya no podían caminar. Pero Dios quiere verte hacer algo para entonces Él darte más de lo que estás esperando. Aleluya. Yo creo que Dios iba viendo a Zaqueo, como Zaqueo iba caminando hacia donde Jesús venía, pero vio que estaba la multitud, y Dios está esperando a ver si Zaqueo se va a detener ahí o qué va a hacer. Y Zaqueo llegó y ya no pudo avanzar en medio de la multitud.
Y yo creo que no solamente porque era pequeño, sino que ya no pudo pasar en medio de la gente. Pero cuando él no pudo pasar en medio de la gente, él empezó a mirar para todos lados y vio un árbol sicómoro. Y un árbol sicómoro no es un árbol muy alto, pero al menos era lo suficientemente alto como para poder estar por encima de los más altos de Israel. Hay ocasiones que el obstáculo no es tan grande y lo único que el obstáculo está queriendo hacer es llevarte a que tú subas a otro nivel. Para la gente que está esperando que Dios haga algo por ellos, el obstáculo no será obstáculo, el obstáculo será solamente un peldaño para que puedas llegar al siguiente nivel y puedas obtener lo que estabas esperando y mucho más. Aleluya. Él dice, yo solo quiero verle, yo solo quiero verle. Y comienza a trepar en el árbol sicómoro. Y cuando comenzó a trepar en el árbol sicómoro, no solo vio él a Jesús, sino que Jesús lo volteó a ver a él. Cuando tú empiezas a buscar a Dios, Dios te va a empezar a buscar a ti. Porque dice la Biblia, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ella que está a tu lado, cuando tú empiezas a buscar a Dios, Él también te empieza a buscar a ti. No, hombre, díselo con alegría y con seguridad. Dile, cuando tú empiezas a buscar a Dios, Dios te empieza a buscar a ti. Dile, y Él te va a encontrar primero. Santo Dios. Hay algunos a los que Dios los anda buscando, pero ellos ya regresaron el camino. Santo Dios. Dios va a hacer más, va a darme más de lo que yo espero. Pero solo va a darme más de lo que yo espero cuando yo me atrevo a avanzar, cuando yo me atrevo a hacer, cuando yo me atrevo a vencer los obstáculos. Así que el obstáculo no sea un obstáculo. Llévate eso esta mañana. Que sea un peldaño para el siguiente nivel. Amén. Así que yo le digo esta mañana, si siente que las piernas no le aguantan, váyase de rodilla al suelo. Y póstrese a sus pies. Santo es Dios. Que el obstáculo no sea obstáculo. Es que no puedo ir a la iglesia, pastor. Siento que no puedo caminar, todo tirado en cama. Bueno, en la cama empiece a clamar. En la cama empiece a adorar. Pastor, es que hay mucha escasez en la casa. Bueno, que la escasez sea un motivo para que usted clame. Es que hay enfermedad en la casa, que la enfermedad sea el motivo para levantar más alto el clamor. Es que hay problemas en la familia, que el problema sea el motivo, sea el peldaño para que usted pueda ver la gloria de Dios manifestándose en medio de la casa, en medio de la familia. Aleluya. Mucho más. Él esperaba verlo y no solo lo vio, él lo vio a él. Y no solo eso, sino que dice la Escritura que le dijo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. El hombre estaba solamente esperando verlo y no solo lo vio, lo llevó a la casa, convivió con él. Por eso el pasaje que leíamos al principio dice que Él es mucho más poderoso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero las va a hacer más abundantemente cuando usted comienza a hacer algo. Si Zaqueo se hubiera quedado, porque Zaqueo era un cobrador de impuestos. Si Zaqueo se hubiera quedado en la oficina, porque la actividad que realizaba era importante. Si Zaqueo se hubiera quedado en la oficina, Jesús no hubiera llegado ahí a decirle, date prisa porque esta noche voy a tu casa. Pero Zaqueo salió para ir a buscarle. Yo vengo a decirte esta mañana, en cuanto tú te levantas a buscarle, Él te empieza a buscar.
En cuando tú te levantas a buscarle, Él dice, yo quiero caminar contigo. En cuando tú te levantas a buscarle, Él dice, yo te voy a dar todo lo que tú estás esperando. En cuando tú te levantas para buscarle, Él dice, tú no estás solo, yo soy el que peleo tus batallas. Pero lo hemos entendido mal. Y como Él va a dar más abundantemente de lo que pido, solo me dedico a pedir. Solo me dedico a pedir y pido bastante para que venga más que eso. Con el Señor no es como con los políticos. Y usted necesita 5 láminas y tiene que pedirle 50 para que le den 3. Con Dios, si tú le pides 10 y te pones a hacer algo, no te va a dar 10, te puede dar 15, te puede dar 20. No, nadie necesita más aquí, por eso no se alegra. Pero te estoy dando una noticia extraordinaria. Dios te va a dar más de lo que esperas. Más de lo que esperas cuando te pones en acción. Dios te va a dar más de lo que esperas cuando te pones en acción. Dios te va a dar lo que pensabas que ya no ibas a lograr cuando tú te acercas a Él. Otra vez, Dios te va a dar lo que tú pensabas que estaba perdido. Dios te va a dar lo que tú pensabas que no ibas a lograr al momento que tú te acerques a Él. Dice Éxodo capítulo 3, hablando de Moisés, un hombre que hacía 40 años había tenido el deseo de libertar a Israel y se le hizo agua el plan. Se le deshizo. Y pasaron 40 años donde ese hombre perdió toda esperanza de libertar a Israel. Porque no encuentra usted en esos 40 años ningún vestigio de que él haya hecho algún intento por ir a rescatar a los suyos. No. Él se quedó en el desierto simple y sencillamente pasando el tiempo. Pero Éxodo 3 dice que un día cuando él estaba pastoreando el rebaño de su suegro, él vio a lo lejos como una zarza en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Una zarza ardía y no se consumía. Y pudo haberlo pasado por alto, desapercibido. El hombre era de 80 años. Y pudo haber dicho, si lo hubiera yo visto más joven, cuando todavía tenía la fuerza, pero a estas alturas. Pero no. Él cuando vio la zarza arder, él dice, yo iré ahora y veré qué grande visión es esta. Porque la zarza arde y no se consume. Y él solamente lo que esperaba era descubrir por qué. La zarza ardía y no se consumía, pero lo que él empezó a acercarse, no solo pudo ver por qué no se consumía, sino que una voz de en medio del fuego en la zarza le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es un lugar santo. Él iba a esperar, yo puedo decir que él iba por curiosidad. Él iba queriendo saciar su curiosidad. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué está sucediendo esto? Esperaba solamente descubrir el porqué. Pero no descubrió solamente el porqué, descubrió a quién estaba en medio de ese fuego. Vio lo que de lejos no se podía ver. Hay ocasiones que Dios te va a provocar en circunstancias que se te pongan difícil para que tú puedas acercarte, porque hay cosas que Dios quiere mostrarte, pero a la distancia no se ven, sino hasta que te acercas a su presencia te vas a encontrar con lo que ni siquiera imaginabas que podías ver. Aleluya. A la distancia él solo veía el fuego, pero cuando él se acercó seguía viendo el fuego, pero además del fuego había una voz. Hay gente que está esperando que Dios le hable, pero todavía está a la distancia. Y el que está a tu lado, si estás esperando que Él te hable, acércate al fuego. Profetiza a la iglesia. Dile, acércate.
y vas a recibir más de lo que te estás imaginando. Te va a dar más de lo que estás esperando. Aleluya. Moisés aquel día solamente buscaba saciar su inquietud, pero no solo sació su inquietud, se encontró con un sueño que hacía 40 años parecía perdido. Ahora oye que le dice: levántate, ve y salva a Israel. Eso no se, dile que está a tu lado, no se lo esperaba. Hombre, profetízalo. Dile: no se lo esperaba Moisés. Pero Dios te da más de lo que esperas cuando te acercas. Pastor, es que yo no estoy viendo que Dios me dé ni siquiera lo que le pedí. Dile que está a tu lado: quizás hace falta acercarse. Quizás está haciendo falta acercarte. Es que no oigo la voz de Dios. Acércate. Es que no siento el fuego. Acércate. Es que no puedo ver al Señor. Sube. Pastor, ¿qué significa? En ocasiones estamos queriendo ver a Jesús hacer algo. Estamos queriendo ver a Jesús pasar. Pero lo que tenemos que hacer para ver a Jesús, cuando no lo podemos ver, lo que tenemos que hacer es subir. Es subir. Es buscar subir. Es irnos al pastor. ¿Cómo subir? Sí, Zaqueo se subió al árbol sicómoro. Ok. Y te dije, el árbol sicómoro no es un gran árbol. A lo que yo te estoy diciendo es cuando tú estás queriendo ver a Jesús, porque no puedes verlo, porque no puedes sentirlo, porque sientes que no está contigo, sube. ¿Qué subo, pastor? Súbale la intensidad a su oración, súbale la intensidad a su búsqueda, súbale la intensidad a su alabanza, súbale la intensidad a su fe. No sé a quién le hablo. Suba. Si lo que sientes que no lo está viendo, súbale la intensidad. Aquel ciego Bartimeo oyó que Jesús pasaba por ahí y tal vez empezó: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no tenía respuesta. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 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 Y le dicen: cállate. No interrumpas al maestro. Pero dice que entre más lo callaban, él más gritaba. Porque él dice: si no me está escuchando, hace falta subir. Si no lo estoy viendo, hace falta subir. Y si hace falta subir la intensidad de tu clamor, sube la intensidad de tu clamor. Sube la intensidad de tu búsqueda hasta que puedas verlo. Hasta que pueda, aleluya. Que no puedo verlo, suba. Es que no puedo oírlo, acérquese. Es que no siento el fuego, acérquese. Que cuando usted se acerque, va a recibir más de lo que estaba esperando. Va a oír más de lo que estaba esperando. Va a ver mucho más claro de lo que estaba viendo. Va a encontrar más de lo que usted pensó que quizás nunca iba a suceder. Yo creo que Zaqueo jamás imaginó que Jesús podría ir a su casa. Jamás lo imaginó. Cuando tú comienzas a buscarlo, cuando tú comienzas a acercarte, van a empezar a suceder cosas contigo que tú jamás imaginaste que iban a suceder. Otra vez, van a empezar a suceder cosas contigo que jamás imaginaste que iban a suceder. Pastor, como por ejemplo, tú jamás imaginaste que alguien dijera: qué grato es tenerte en la casa. Como quizás jamás imaginaste oír que te dijeran: lo que tú me dices es de bendición. Es que lo que tú me testificas a mí me ayudó. Es que lo que a ti te está pasando o lo que a ti te pasó, a mí me está pasando. Dime cómo yo salgo de ahí.
Yo no sé a quién le está hablando el Señor esta mañana, pero cuando tú decides comenzar a buscarlo, te vas a encontrar aquello que jamás imaginaste. Por eso dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. O sea, no se las han imaginado. Son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Yo te podría decir de esta manera: cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que nadie jamás ha imaginado, son las que Dios tiene preparado para los que le buscan, para los que le buscan. Aleluya, porque el que le busca va a ver lo que jamás había visto, va a oír lo que jamás había oído y va a empezar a imaginar lo que jamás había imaginado. Aleluya. Santo es Dios. Yo quiero más de lo que espero. Yo quiero más de lo que estoy esperando. Yo sé que Dios va a sorprenderme. Yo sé que Dios va a sorprenderme. Y es más, yo estoy queriendo que Dios me sorprenda. Yo no sé si esta mañana aquí hay alguien que está queriendo que Dios lo sorprenda. Zaqueo subió al árbol sicómoro y fue sorprendido por Jesús. Bájate de ahí, porque vamos a tu casa. Moisés fue sorprendido por el Padre. Quítate el calzado de tus pies, porque en el lugar en que tú estás pisando es santo. Quiero que vayas y libertes a Israel. Gedeón, aquella mañana, Gedeón estaba sacudiendo trigo en el lagar y seguramente clamando y diciendo: ¿dónde está el Dios de mis padres? ¿Dónde está el Dios que me contaron mis padres? ¿Dónde? Porque cuando el Señor llegó y le dijo: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo, dijo: sí, Jehová está conmigo. ¿Dónde está el Dios de mis padres? ¿Dónde está el que los hizo cruzar el mar? ¿Dónde está el que los sustentó con maná? ¿Dónde está el que les dio agua en el desierto? ¿Dónde está el Dios de mis padres? ¿Por qué nos está pasando todo esto? Y el Señor le dijo: Gedeón, ve y salva a Israel. Y el que estaba sacudiendo trigo en el lagar, el que estaba esperando solamente llevarle aquella mañana el sustento a su familia de aquel día, salió a hacer una batalla, a pelear una batalla porque Dios lo mandó. Y no solo regresó con el sustento para un día, regresó con un tremendo botín que le quitó a los enemigos. Así que cuando tú te decides a buscar a Dios, Dios te va a sorprender con aquello que estás necesitando, pero que pensaste que no ibas a poder lograrlo. Si hay alguien esta mañana listo para dejarse sorprender por el Señor, sorpréndale con su búsqueda, sorpréndale con su clamor, sorpréndale con su alabanza. Santo, santo, santo. El reino es de los atrevidos.